Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por atender esta invitación de Nubi. La verdad es que, como en todos los sectores, el inmobiliario es un sector igualmente golpeado y afectado por los intentos, muchas veces exitosos, de personas que pues, no tienen más objetivo en la vida que tratar de vivir del esfuerzo de los demás. Y en un ecosistema tan competido como es el de el sector inmobiliario, pues surgen muchas oportunidades para que los delincuentes se aprovechen de la falta de reglamentación, de la falta de comunicación entre actores de este sistema y, ¿por qué no decirlo? Pues a veces de la ambición de obtener negocios rápidos y fáciles, y eso hace que muchas inmobiliarias caigan repetidamente en prácticas muy viejas de fraude que todos conocemos, que a veces se vuelven y se reciclan, se reencauchan y vuelven y funcionan, y en prácticas nuevas que también tienen que ver con la manera como la tecnología está siendo utilizada, no solamente para defender a las empresas, sino precisamente para atacarlas. Lo que vamos a tratar de hacer en este rato que vamos a estar juntos es entender un poquitico este fenómeno, qué es el fraude, dónde ocurre, por qué ocurre, a quién le ocurre. Tenemos una formulita para calcular cuánto puede costar un fraude en una inmobiliaria o en una empresa cualquiera. Y vamos a mirar cuáles son los elementos del fraude, vamos a mirar en profundidad cuál es el perfil del defraudador inmobiliario. Aprender a reconocer esas señales de alerta nos podrían ahorrar un montón de dolores de cabeza a la hora de entrar en contacto con este tipo de personas. Yo no voy a estar viendo sino mi pantalla. Si alguien tiene algo que aportar, algo que preguntar, algo que comentar, algo que corregir, le ruego el favor que simplemente pues interrumpa e intervenga, o levante la mano y alguien que esté viendo, pues que no sea solo la pantalla, me redirija las preguntas con el mayor de los gustos. Si quieren hacer preguntas después, porque pues hay cosas en este mundo en el que nosotros trabajamos que no se quieren ventilar en público, de igual manera pues están nuestros datos o los de Nubi para que abordemos cosas específicas. Vamos a comenzar entonces como por definir cuál es el problema y las circunstancias en las que se da el fraude específicamente en el sector inmobiliario. Vamos a ver algunos hechos acerca del fraude. Lo primero que hay que entender es que el fraude ocurre en empresas muy buenas y les ocurre a los mejores administradores. El fraude no es algo que ocurre en las empresas desorganizadas únicamente, no es algo que ocurre por allá en el sector público, no es algo que ocurre en el Congreso. Todos tendemos a recurrir a los lugares comunes cuando vamos a hablar de este tema o de cualquier tema que no se comprende a cabalidad. La realidad es que el fraude es el más democrático de los riesgos que enfrentan las organizaciones. Puede que una carpintería tenga más riesgo de incendio que un banco. ¿Por qué? Porque trabajan con materiales, pues, digamos, inflamables y esto. Pero les aseguro que el banco y la carpintería tienen exactamente el mismo nivel de riesgo de fraude, porque tienen procesos, porque compran, porque venden, porque tienen que delegar funciones, porque tienen que delegar autoridad, en fin, porque están compuestas por seres humanos y por personas, y ahí es donde, digamos, tenemos la vulnerabilidad. Entonces, el fraude le puede ocurrir a cualquiera, al mejor administrador, a la empresa más organizada, a la empresa más paternalista, a la empresa que se maneja mejor con sus empleados. Se estima, y estimar el costo del fraude es un ejercicio bastante complicado porque pues solo hablamos de los fraudes que conocemos. Muchos fraudes pasan, duran un tiempo en una empresa, se terminan y nunca nos damos cuenta. A diferencia de un incendio, o de un accidente incapacitante, o de un cortocircuito, o de una inundación, que las empresas pueden tener una estadística confiable porque conocen todos los casos. En el fraude solo conocemos los que se conocen, los que se descubren. Entonces es, digamos, difícil, pero hemos hecho pues como algunas inferencias que nos permiten decir que el fraude puede costar más o menos el 5% de los ingresos brutos de las empresas del sector privado y puede representar hasta el doble en el sector público.
si consideramos que en nuestro país, en Colombia, el presupuesto son como 560 billones de pesos, no sabemos si lo aprueban o no lo aprueban, pero digamos que es por ahí, pues estamos hablando de que el fraude podría representar 56 billones de pesos, o sea, como unas 14 reformas tributarias, lo que nos lleva a entender que el asunto no se arregla por la vía de impuestos, sino combatiendo fraude y corrupción. Pero eso, digamos, será otro tema diferente que también nos atañe, pero que no lo vamos a tocar en esta reunión. Vamos a hacer un cálculo sencillo con cifras redondas para que sea fácil de entender. Ya ustedes lo harán con sus propias cifras. Supongamos que una agencia de arrendamientos coloca cada día 10 nuevas propiedades a 1.000.000 de pesos. Yo sé pues que valen más, valen menos, pero vamos a hacer cifras redondas. Entonces, ¿qué tengo? Vendo, facturo 10 millones de pesos al día. Si mi margen es del 8%, la utilidad que tiene la agencia es de 800.000. O sea, facturando 10 millones se gana 800.000. Eso es lo que hace la agencia en un día. Ya ustedes pondrán cuál es su arriendo promedio, cuántas propiedades nuevas arriendan al día, y ya ustedes harán sus propios cálculos, pero hagamos este que es sencillo. Arriendo 10 propiedades a 1.000.000, son 10 millones y me quedan 800.000 pesos. El resto va pues para el propietario, para todas cosas. Vamos a suponer un ejemplo. Si una sola de esas 10 solicitudes que yo arriendo, si una sola resulta fraudulenta, porque nos metieron papeles falsos, porque no verificamos, porque sí verificamos, pero nos dieron información equivocada, porque tomamos una decisión que no era, porque ante la duda, en vez de averiguar más, procedimos, cualquier cosa. Si una de esas solicitudes resulta fraudulenta, ¿cuántos negocios tengo que hacer mañana para recuperar lo que pierdo hoy y hacer lo que debo hacer mañana? Entonces, miren el cálculo. Yo me gano el 8% de lo que vendo. Entonces, el número de negocios por día son 10. El ingreso bruto por negocio son 1.000.000. O sea, el total de ingresos brutos son 10 millones. La comisión 800.000. Hasta ahí estamos claros. La pérdida por un negocio nuevo, yo no pierdo mi comisión, pierdo toda la plata porque tengo que responder al propietario. ¿Qué necesito entonces? Divido ese millón que perdí entre el 8%, que es el margen de utilidad, y me da que necesito vender 12.500.000 para tapar ese millón que estoy perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que al día siguiente necesito hacer 23 negocios para compensar el que perdí el día de ayer y hacer los 10 que tengo que hacer ahora. Entonces, miren que perder un negocio por fraude no es que se perdió un negocito y ya, es que al otro día tengo que hacer más del doble de los negocios para poder cubrir las pérdidas por fraude y seguir operando. Por eso es que muchas empresas se caen y se quiebran más fácil por un fraude que por un incendio, que por un terremoto, que por un cortocircuito, que por un atentado terrorista, por lo que ustedes quieran. Son mucho más grandes las pérdidas por fraude que las pérdidas derivadas de cualquier otro de los riesgos. Y estoy hablando solo de la pérdida facial, de la pérdida económica, porque están otro montón de pérdidas, como la pérdida reputacional, las querellas, las demandas de los clientes, la mala fama, la mala prensa que me hacen por medios o por redes sociales, que vale muchísimo más. Entonces, si yo pierdo un solo negocio en este escenario, al otro día tengo que hacer 12 negocios y medio, yo lo redondeé a 13, más los 10 que tengo que hacer para el día para recuperarme la pérdida que tuve el día anterior por un solo negocio que perdí. De ahí la importancia de entender este mundo en el que vivimos para poder, una vez que lo entendamos, tratar de ponerle remedios y no ser víctimas de un proceso como este que puede llevar a la quiebra a una empresa, porque si los que pierdo no son uno, sino dos o tres, o pierdo 2 o 3 diarios durante una semana, muy seguramente que va a acumular una gran cantidad de pérdidas que no van a permitir seguir operando. ¿Está claro el ejemplo o quieren que lo repitamos o quieren que lo hagamos con otras cifras? Ustedes lo que tienen que hacer es calcular cuál es el porcentaje de utilidad que les queda. En este caso es el 8%. Y cogen la pérdida que tienen, la dividen entre ese porcentaje, 0.08 es equivalente al 8%,
y les da 12.500. O sea, ustedes para ganarse 1.000.000 tienen que vender 12,5 millones. Entonces, al día siguiente, tienen que vender 13 negocios, 12,5, pues, tienen que vender 13 negocios y hacer los 10 del día. Entonces, miren lo importante que es gestionar este riesgo del fraude. ¿Qué pasa? Los controles internos existentes, los que hay ahora, hace mucho rato que fueron desbordados por la capacidad, la persistencia, la creatividad, el uso de recursos tecnológicos que tienen los defraudadores. Entonces, cuando yo estoy analizando una solicitud de arrendamiento y sigo con tecnología de la edad de piedra, ¿no es cierto? El olfato, el olor, verificar ya, mirar que sí esté bien, que el documento sea original, pues sencillamente estoy usando piedras contra armas nucleares. La guerra se vuelve asimétrica. ¿Por qué? Porque los pillos, hace mucho rato que se montaron en el jet de la tecnología, no más antier, hablábamos con alguien de una inmobiliaria grande y nos decía, apareció aquí un señor a decir que él ya tenía un inquilino que solamente necesitaba era dejarnos la propiedad consignada y que ya tenía todos los documentos del inquilino y entregó pues todos los papeles que ustedes saben que hay que conseguir, extractos bancarios, de procuraduría, antecedentes, todo. Entonces, pues, ante semejante papayazo, la persona encargada de analizar los papeles dijo, listo, venga. Y resultó que todos los papeles eran falsos. Resultó que lo que habían hecho los pillos era escanear los documentos, se pueden escanear facilísimo con cualquiera de los software gratis que hay, modificarlos digitalmente y volverlos a imprimir a color. No hay manera de saber diferenciar el documento falso del documento real. Nosotros hemos tenido circunstancias de investigación de fraude en donde han falsificado, digamos, extractos bancarios. Nosotros vamos con el falso y con el original, se lo mostramos al jefe de seguridad interna del banco y él no es capaz de decir cuál es el falso y cuál es el cierto. ¿Por qué? Porque sencillamente yo digitalizo el documento, cambio las cifras, pongo más consignaciones, menos retiros y vuelvo a imprimir a color y quedan exactamente iguales los dos documentos. Entonces, miren que revisar papeles a ojo funcionaba en una época, pero hoy por hoy hace que la guerra sea completamente asimétrica si nosotros únicamente vamos a tener en cuenta ese aspecto y no la enorme cantidad de cosas que hay alrededor para poder evaluar una solicitud. Y sobre todo, que lo vamos a repetir a lo largo de esta charla, entiendan que de eso tan bueno no dan tanto. Negocios así no le llegan a nadie a la puerta de la casa. Uno tiene que desconfiar cuando las cosas son tan fáciles, porque es que si fuera tan fácil, habría el triple o el cuádruple de inmobiliarias de las que hay hoy por hoy, porque todo el mundo estaría metido en un negocio muy rentable y muy fácil, y ustedes saben que eso es alejado de la realidad. Hoy hay que pelear por conseguir clientes nuevos y batallar por conservar los que se tienen. A mayor tamaño de la empresa, digo yo, cuando manejan mucho volumen, cuando tienen sedes descentralizadas, obviamente que hay mayor riesgo de ser víctima de fraude. La digitalización, la automatización de procesos, si bien acelera las cosas, pues aumenta también los riesgos y las vulnerabilidades. Entonces, si yo no crezco mi capacidad de evaluar riesgos al mismo ritmo que crece mi empresa, pues estoy abriendo ventanas de riesgo, estoy abriendo huecos por donde se me van a colar los pillos, porque créanme, hay un montón de gente viendo qué proponemos nosotros de este lado, digamos, de la parte honesta, qué proponemos nosotros en materia de controles para ellos violarlos. O cómo hacemos nosotros para identificar una tendencia de fraude para ellos cambiarse a otra diferente. Entonces, si las empresas son muy grandes, pero no acomodan, no ajustan sus esquemas de protección, están abriendo ventanas de riesgo por donde se van a colar los pillos. El fraude promedio en el sector inmobiliario tarda entre 1 y 6 meses en ser descubierto, porque muchas veces la persona se pasa o recibe el inmueble y ya, no vuelve a pagar. Pero a veces pagan unos mesecitos y empiezan a mamar gallo, a pedir prórrogas, que están atrasados por alguna cosa, que les falta un giro, que no lo vayan a sacar, que les cobren intereses, hasta que a los 6 meses ya nos damos cuenta que estamos con un inquilino que tiene una persona vulnerable, enferma, anciana, discapacitada, y no hay juez que la lance. Entonces, hay que entender que muchas veces, ya cuando nos damos cuenta de que nos tumbaron,
ya es muy difícil proceder. Y el monto de las pérdidas sigue siendo proporcional a la posición del perpetrador. Cuando el fraude es una persona extraña que engaña a mi funcionario, pues yo tengo ahí una pérdida. Pero cuando hay empleados o freelancers de las inmobiliarias involucrados, la pérdida puede ser muchísimo más grande a medida que esta persona ocupa una posición más alta dentro del organigrama. Porque hay que pensar, lamentablemente es así, hay que pensar que el riesgo puede venir de adentro. El riesgo puede venir de adentro en la medida en que podemos tener a una persona que no está alineada con la estrategia moral y ética y organizacional, sino que está pescando para su propio costal dentro de la empresa. Yo sería muy iluso si pienso que en mi empresa, que son 75 personas, no voy a tener a alguien que sea malo o que esté conectado con malos o que pueda ser influenciado por las buenas o por las malas, por mala gente de su entorno familiar o social para cometer fraude. Estamos en un mundo donde hay corrupción y hay maldad y hay crimen, y pensar que los míos son los buenos sin haber hecho nada por hacer ese proceso de selección, pues digamos que es un poquitico iluso. Hay que aterrizarnos a la posibilidad de que el fraude viene de afuera, viene de adentro o de una combinación de gente de afuera y de adentro, que es el más complicado de detectar y de combatir. Vamos a seguir viendo hechos. La mayoría de los defraudadores carece de antecedentes penales. Entonces, cuando yo estoy analizando la hoja de vida de un candidato que es muy buen vendedor, que ha sido un promotor de ventas y de arriendo supremamente exitoso y bueno, entonces me llega la hoja de vida y yo pido antecedentes de procuraduría. Pues si no ha sido empleado del Estado, pues jamás va a tener cosas de procuraduría. No puedo llegar a meterme a procesos penales porque es un delito. Pero, de todas maneras, así logre yo conseguir antecedentes judiciales de la persona, la realidad es que en nuestro país el 94% de las personas que cometen fraude en las empresas sale sin siquiera ser despedido. Sencillamente el que pillan cometiendo fraude, le aceptan la renuncia, le firman un compromiso de pago que todos sabemos que no va a cumplir, pero con tal de que se vaya, aunque le vaya bien. Entonces a esa persona no le queda ni siquiera una nota en su hoja de vida y muchísimo menos le queda un antecedente judicial. Entonces, si nosotros lográramos, que nos pasa muchas veces, si nosotros lográramos acceder a los antecedentes judiciales de una persona, pues tampoco le va a parecer nada, así sea un defraudador repetitivo y consuetudinario, porque nunca lo denunciaron. Ese 6% que denuncian es porque o las compañías de seguros lo exigen, o porque las empresas donde cometen fraude tienen un código de buen gobierno supremamente estricto que las obliga a presentar denuncia penal. Entonces, miren que aparece otro reto. Ya no afuera a evaluar mi inquilino, mi futuro inquilino, mi futura contraparte de negocio, sino analizar quién voy a entrar a mi empresa, a darle poder, autoridad, discrecionalidad y mando para que haga negocios en mi nombre. Entonces miren que aquí aparece otro problema cuya solución pues existe, pero no puede ser por los canales tradicionales de llamar a pedir referencias, ¿cierto? Porque ya nadie está dando referencias. Las empresas pequeñas son mucho más vulnerables que las grandes, obvio. ¿Por qué? Porque pues un fraude a una de las grandes inmobiliarias de 100 millones de pesos puede que no lo quiebre, pero a una pequeña sí, la acaba. Entonces las empresas pequeñas son mucho más vulnerables que las grandes. Y hay que decirlo, las empresas que confían ciegamente en la revisión de documentos aportados por solicitantes o por clientes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de fraude que las que recurren a algún tipo de validación utilizando tecnología, lo que llamamos nosotros validación proactiva. Las que se quedaron revisando papeles, las que se quedaron entrando a la registraduría a ver si la cédula existe, pues son más vulnerables que aquellas que dieron el salto cuántico, que dieron el salto a la inteligencia artificial y que están utilizando algún tipo de tecnología para nivelarse por lo menos con la tecnología que usan los pillos.